También la manera de conectarte con tu percepción acerca de la muerte cambia. Si reconectás con tu doble cuántico y tu propósito en alineación. Porque como te empezás a sentir también un ser eterno, que si desaparece tu cuerpo físico, tu cuerpo virtual o tu cuerpo frecuencial continúa existiendo, entonces ya no es tanta la carga de si me voy a morir o no me voy a morir. Vivís en mayor paz y no estás viviendo para cuidar tu supervivencia, porque te sentís eterno en algún lugar de tu ser profundo. ¿Se entiende? Es maravilloso. No pongo muchos testimonios porque a veces quiero proteger la identidad de la persona o le da vergüenza, pero las cosas que me cuentan que pasan en el curso, a ver, la más chiquita que ocurre es me chupa todo un huevo. Una persona que vivía cargada y preocupada, después de un par de semanas te empieza a decir, ¿puede ser que ya no me importe todos los conflictos que tenía con mi madre o todas esas discusiones que tenía con mi marido desaparecieron porque me importa todo un huevo? O sea, me chupa todo un huevo lo que es la supervivencia básica, o sea, todo lo que antes me generaba carga. ¿Por qué? Porque puedo encontrar ese espacio vacío o ese espacio que siempre es eterno en mí, que es ese espacio de paz, ¿no? De armonía, de equilibrio, de coherencia. Entonces, pase lo que pase, yo puedo soltarlo y estoy en paz, ya conecté mi propósito, que es cada vez vivir en mayor paz, equilibrio, armonía, conociéndome a mí mismo en otras dimensiones espacio-temporales, ¿sí? Eso empieza a pasar. Pero también otras cosas como, por ejemplo, empezar a hacer más lo que me apasiona, cambiar el tipo de relaciones. Justo el polista me acaba de mandar un mensaje, me dice, Mali, desde que empecé a conectar antes de dormir, con la respiración profunda y soltar todas mis preocupaciones y mis creencias, empecé a dormir mejor. Lo que hizo que pueda jugar mejor al polo, porque él juega y tiene una escuela de polo, y si no le va bien, no juega bien, no lo contratan y de hecho no puede dar a comer a su familia desde ese lugar, ¿no? Entonces estaba muy preocupado, pues estaba durmiendo mal, estaba cansado, jugaba mal, y de repente, bueno, el cambiar esto de cómo irse a dormir, porque todo el trabajo se hace a la noche cuando el doble cuántico va revisando todo eso. No solo eso, sino que como él también me contrató para la escuela, para otros polistas, otro de los polistas me dijo, empecé a hacer la alineación y empecé a jugar mejor, porque empecé a soltar miedos, creencias que tenía de que si me veía el árbitro no me veía, o si mi compañero me veía que yo jugaba bien o no, o si empezaba a jugar mal me ponía nervioso y ya no podía ponerme tranquilo de nuevo. Entonces, con todos estos ejercicios de soltar creencias, soltar valores, soltar emociones y hacer las alineaciones con el ser original, empiezan a estar cada vez más tranquilos. Bueno, todo esto se ve en el curso, a veces pasa enseguida los cambios. Yo, por ejemplo, me despertaba con las angustias existenciales a la mañana, le decía a María Clara, y empecé a entregarle al doble desde el lugar de estar alineados, que es lo que agrega Alejandra Casado, de incluir el observador original en la comunicación con el doble cuántico. Si no, Garnier hablaba mucho del doble cuántico, pero muchas veces venían respuestas de programa de supervivencia, por más que él decía, entreguemos en beneficio o decía, pidamos en beneficio de todos los implicados y todos los, sí, en beneficio de todos los implicados, decía él. Pero eso no hacía que estuviéramos en cero o en neutro, que eso es lo que agregó Al. Entonces, bueno, desde ahí, desde esta perspectiva universal, fue pasos agigantados todo lo que hicimos en la práctica desde el 2012 o 13 hasta este entonces. Pues yo lo había visto a Garnier en 2008 y nada, que dijera que había un doble cuántico, no sabíamos cómo hacer en el día a día con eso, ¿no? Y ahora, después de 12 años de experiencias de todo lo que hicimos los cursos, de hecho en el curso hay un video donde dice todas las experiencias que empiezan a ocurrir o todos los efectos que empiezan a ocurrir cuando te empezás a alinear, cuando empezás a integrar este cero y te alineás con el cero. Hay una práctica también de alineación diurna, una previa al adormecimiento, que también está en el curso, y después cada uno puede diseñar sus alineaciones. Pero lo más importante es simplemente integrar este vacío u observador inicial, y reconectar, y cuando uno reconecta o actualiza esa conexión permanentemente, y el doble cuántico hace su trabajito en coherencia, en armonía, y me trae las respuestas que me tiene que traer.
Eso es lo más importante, tener esa conexión consciente. Y después yo voy a ir de a poco en la experiencia dándome cuenta de todo ese lenguaje, de esa comunicación, porque no sirve mucho decir el resultado si uno no aprende cómo se llegó a ese resultado. ¿Sí? Entonces esta es la idea, de que empiecen a entregar toda esta percepción particular y permitir que les vaya bajando la percepción más universal y conectar más con la intuición que con el instinto, que serían los programas del pasado. Bueno, ¿cómo estamos? Katy te quiere preguntar algo ahí. Ah, bueno, se había quedado mi mano levantada, pero eh, sí, justamente ya para no quedar más tiempo. eh, yo cuando te escuchaba, justamente iba a terminar mi pregunta diciéndote, esto me hace a pensar en la PNL y ya escuchándote más, pienso en las constelaciones. Entonces han venido estas dos, entiendo, estas dos terapias a liberarnos de un pasado que pesa para ser más ligeros en este presente hacia la intuición, hacia el futuro. Eso es uno. Y lo otro, no entendí bien lo que hizo tu alumna, la que se casó. ¿Qué hizo para mejorar su relación de pareja? Es una práctica que es otro curso que se llama el observatorio, que en realidad lo que hacemos es sincronizar cada uno de los planos de existencia con un trazado en donde pasado y futuro se alinean en el cero y aprendemos la parte lógica de todo esto. Integrar la lógica es fantástico porque cuando integrás la lógica del desdoblamiento y de los tres tiempos y de la conciencia universal y de la particular, empezás a vivir acorde a la lógica universal. Es fantástico porque cada distorsión, cada desequilibrio o cada situación, activás esa lógica y truc, se te ordena, se te equilibra. Entonces, vos sabés que cualquier conflicto vital que tengas, cualquier situación que quieras resolver, va a estar ahí la lógica universal para que vos entiendas ese proceso de toma de conciencia, de expansión de la conciencia a través de esos errores o distorsiones que tiene ese conflicto. Entonces, cualquier aprendizaje que tengas, cualquier proceso terapéutico, cualquier cosa que vayas a aprender, lo vas a poder observar desde esa lógica. Y enseguida vas a captar de qué va, ¿no? Es muy rápido aprender después de que entendés cómo funciona la lógica universal y dónde están los errores. Enseguida te das cuenta en dónde vos no estás viendo las cosas, dónde tendrías que ajustar la brújula y dejar esta pregunta, que el doble se va a encargar de traerte la respuesta del propósito, y enseguida vas a decir, bueno, listo, yo sé que esto es algo que yo no estoy pudiendo ver y que me va a ayudar a expandir mi conciencia. Como ya lo hiciste un montón de veces antes, con lo más jorobado y con lo más difícil, sabes que esta es una más y que es una oportunidad para desplegarte y para después estar cada vez en mayor paz, equilibrio y armonía. Entonces, bienvenido sea, porque en vez de verlo como algo negativo, lo que te está pasando como una carga y un sufrimiento, se convierte en combustible para expansión de tu conciencia, para conocerte más a ti mismo. Entonces, como vos ya conocés la lógica que hay atrás en este proceso, aplicás la lógica y a los pocos días o al poco tiempo, truc, le cambiás la lógica, se disuelve ese conflicto o esa situación y ya expandiste tu conciencia, estás más en paz y ya vendrá el siguiente desafío. Pero son desafíos en lugar de cargas, porque le cambié la lógica. Bueno, eso es lo que hace el observatorio. Cuando hay algo muy trabado que no me alcanzó con la derivación al cuántico y con conectar el propósito, empezamos a borrar esos circuitos con esa memoria del pasado, que por más que conscientemente entregamos esto, entregamos el otro, derivamos, le damos al doble cuántico y preguntamos, qué sé yo, pero no se va. Y eso pasa a veces. ¿Pero por qué no se va? Porque por ahí está grabado en la memoria del 0 a 7, donde somos como una esponja, donde estamos aprendiendo en modo frecuencial teta, que es otra frecuencia de atención, y queda grabado, pero no está muy consciente lo que pasó en esa edad. Entonces, en el curso de abundancia nos entramos en frecuencia teta, hacemos como un estado de semihipnosis, son dos sesiones con videoguías y después una sesión individual en donde yo hago este estado de semihipnosis, en donde
vas incurriendo en estos de 0 a 8 años, vamos sacando y pescando creencias, valores, trabas, conflictos que ocurrieron en ese momento, entrando en este estado frecuencial. Y después sí, hacemos las derivaciones, las alineaciones, entregamos, y ahí vamos bien profundo. Porque hay veces que con las entregas y las derivaciones el doble cuántico no accede a ese lugar de la memoria. Porque no la localizamos bien, porque cuando somos chicos no queda localizado, onda A4, ¿entendés? Como hundido. Entonces lo vamos buscando desde otro lugar. Bueno, me preguntabas por la PNL y por constelaciones. Sí, cuando la PNL, programación neurolingüística, yo di un máster en eso, por eso en base a este máster puse el curso del doble cuántico, en la estructura de ese máster internacional. Y yo estaba dando programación neurolingüística y justamente porque Ale Casado había dicho que estaba muy bueno coaching y programación neurolingüística y yo tenía muchas ganas de verlo, que es cómo la mente crea la realidad a partir de ese lenguaje que con lo que nosotros nos relacionamos con la realidad. Por eso, cuando empezamos a captar un lenguaje universal y a usar palabras más abstractas como armonía, equilibrio, entrego, confío, ese tipo de lenguaje conmigo misma en alta velocidad, vienen este tipo de respuestas a partir de que se crea una realidad diferente, ¿sí? Porque el observador observa equilibrio, armonía, ¿entendés? Si yo en cambio digo conflicto, enfermedad, quiero, pido, hablo en negativo, no quiero esto, estoy construyendo otro tipo de realidad. Entonces, la ley de desdoblamiento del tiempo te ayuda a entender justamente cómo funciona la programación neurolingüística, que sí, entiende muy bien cómo es que creamos la realidad, pero desde la parte, como le llamo yo, conciencia del cerebro para adentro, ¿no? La conciencia biológica, SC, le llamo yo, conciencia con SC. La otra conciencia, la universal, la que no captamos conscientemente, es conciencia con C, le digo yo. Entonces, la programación neurolingüística se dedica bien a ver cómo crea la realidad tu cerebro biológico. Estos programitas que nos condicionan y nos hacen creer que no se puede, que tenemos que actuar de determinada manera, pero cuando los soltamos con las derivaciones se pueden ir borrando, pero sí sirve un montón. El mindfulness, el coaching, la programación neurolingüística, constelaciones familiares, esto de diseño humano, bueno, lo que ayuda la ley de desdoblamiento es a entender qué planos de conciencia estás afectando y esa metodología que se usa en esa práctica, cómo es que está funcionando y por qué está funcionando. Y también te vas a dar cuenta cuando hay incoherencias y te vas a dar cuenta cómo usarlas bien a esas prácticas. Ya sea geometría sagrada, lo que vayas a aprender, te das cuenta cuándo está en coherencia y cuándo está en distorsión. Entonces, si vos lo querés aplicar, como conocés la lógica de la ley universal, cuando está en coherencia, cuando está en equilibrio, en armonía, entonces vos ya sabés qué parte te están vendiendo verdura o vos estás entendiendo mal, estás comprando verdura porque te equivocaste. Entonces, sí, es fantástico. Constelación familiar, sí, actúas con la memoria. Lo que haces es modificar la memoria. Por eso decimos en el desdoblamiento que podés modificar el pasado cambiando tu perspectiva, tu percepción del pasado. Transformás tu pasado simplemente porque afectás la memoria, le cambiás la lógica, le pasás de la lógica en distorsión o divergente, le llamo yo, a la lógica de la unión, de la convergencia o del amor. Entonces, cuando vos esa situación ves, decís, bueno, esa experiencia le sirvió para conocer tal cosa, para transformarse y ser lo que es hoy en día, le pones esa lógica, desaparece el trauma o el conflicto. Porque cuando el cerebro entiende el para qué, por eso yo decía, pregunten para qué, desaparece, esa memoria se transforma, tiene un sentido, tiene un propósito y deja ser una carga gravitatoria del pasado. Pero bueno, es difícil poder hablar en este lenguaje cuando estamos en una charlita de 2 horas porque hay palabras que se me escapan, no puedo evitar decirlas y no puedo explicarlas todas. Entonces, si me hacen ese tipo de preguntas, por ahí hay cosas que se ven más adelante, ¿no? Pero no quería dejar de responder.
Es súper interesante, ¿no? Sí se entiende.